Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes se imaginó alguna vez que una persona menor de 10 años gobierne el país? ¿Alguien lo pensó alguna vez? Bueno. ¿Alguno pensó que una persona menor de 10 años traiga una paz espiritual en toda la familia, en todo un pueblo, en toda una nación? Bien. Quiero compartirles, en primer lugar, un versículo que está en Segunda de Crónicas 34:3 y nos va a llevar a este punto. Y dice la palabra: a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Amén. Esta es una de las primeras citas que da la palabra acerca de Josías. Josías asumió el trono de Israel a los 8 años. Menuda responsabilidad, 8 años que te pongan una corona y que tengas que gobernar todo un pueblo, toda una nación. Y cuando lo asumió, no lo asumió en un contexto favorable. No estaba como, podríamos decir, Salomón, lleno su imperio de riquezas, con una estabilidad económica. Por el contrario, él asumió en uno de los períodos más oscuros de Israel. Un período donde gobernaba la idolatría, donde gobernaba el olvidarse de Dios, olvidarse, no tener en cuenta quién era Dios. Un periodo tremendamente oscuro es el que él tuvo que enfrentar. Y en ese historial de maldad que había en todo Israel, no estaba exenta su familia. Podemos hablar que su padre, Amón, había hecho todo lo malo que se puede ocurrir delante de Dios, siguiendo los pasos de su padre, que era el abuelo de Josías, llamado Manasés. Se le rendía culto a cuanto demonio, vamos a ponerle el término correcto, o Dios ajeno, estaba en ese momento siendo venerado en Israel. Pero resulta ser que si analizamos por qué llegó a los 8 años Josías a un trono, porque su padre gobernó tan mal, tan déspotamente, tan alejado de la voluntad de Dios, que aún sus propios sirvientes lo asesinaron. Esto le doy como datos. Si quieren leerlo después, está en la Segunda de Reyes, capítulo 29, versículos 19 al 23. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo puede hacer una persona, y aún siendo un niño, para cambiar esto? ¿Cómo pudo cambiar lo que estaba aconteciendo? No solo en el seno de su familia, sino en toda una nación. Y yo creo que lo hizo porque anhelaba tener un encuentro con Dios. Porque tenía un corazón, una mente y un espíritu dispuesto a encontrarse con Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. De cómo nos vamos nosotros a compenetrar en esta historia
para tratar de ser como Josías, quien cambie un legado familiar que traemos todos. ¿De acuerdo? Acompáñenme en esta oración. Bendito Dios, en esta hora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des el entendimiento del tema que venimos a hablar. Que hagas que cada uno de nosotros, Señor, se nutra de esta palabra. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Y que nosotros la podamos atesorar y utilizarla como un arma poderosa para barrer con todo el legado que hemos recibido. Te ruego, Dios, en esta hora, que todo lo que hablemos sea guiado por tu Espíritu Santo y que prepares nuestra mente y nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Cuando hablábamos de una serie que se venía dando en 3 capítulos, el primero hablaba de que todos aquellos que pecaron dejan como herencia una consecuencia. Y podíamos haber arrancado con Adán y Eva, y acá estamos nosotros, que fuimos en algún momento una raza caída. Pero por la gracia de Dios fuimos redimidos. Pero ese pecado original de Adán y Eva todavía sigue trabajando en este mundo. Amén. Quiero que queden claro que no solo el pecado proviene de ellos, de los que erraron en el huerto del Edén. También hay pecados o también hay influencias que llegan a nuestras vidas y no solamente por causa del Edén. Hoy les quiero contar un testimonio. Quiero que le presten mucha atención. Existía una vez una mujer que tenía 3 hijos, con un marido abandónico, un padre abandónico, y que tenía una particularidad que llamaba la atención a todos los que la conocían. Y esa particularidad era que más allá de ser aparentemente una excelente persona, tenía lo que muchos llamaban un don. Y era que podía predecir el futuro. Era una vidente. Y cuando sufrió el abandono de su marido, cuando sufrió el abandono del padre de sus hijos, no encontró mejor elemento para salir adelante que emplear eso que se llama videncia para traer los recursos para alimentar su familia. Les comento que fue una persona bastante importante en ese rubro. Delante de ella desfilaron desde políticos muy, muy importantes, periodistas, deportistas, aún militares. Y esa mujer tenía el respeto de todos y aún de sus hijos. Y lo digo con conocimiento porque esa mujer era mi madre. Mi madre tuvo esa capacidad y era muy respetada. Y la verdad que le dejaba muchas ganancias. Y nosotros podíamos empezar a vivir un poco holgadamente.
Ahora un día apareció Cristo. Y apareció Cristo en nuestras vidas, en la vida de mi hogar, en la vida de mis hijos. Y tuve que confrontar todo eso. ¿Y cómo hacía? Como madre puedo decir que es ejemplar. Como persona era noble. ¿Y qué le iba a decir? ¿Con qué armas le iba a reprochar? Me costaba hacer frente a esa situación. Pero entonces, un día llegó la palabra de Dios y me enseñó. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de maldad. Y ahí entendí que yo no tenía lucha contra mi madre, pero sí tenía una lucha espiritual tremenda con lo que mi madre representaba. Fue muy difícil pararme delante de mi madre y hablar de estos temas. Imagínense, era una persona, ya les digo, respetada. Una persona que todos aquellos que la conocían hablaban maravillas. Y yo me tenía que parar y decirle, no, estás equivocada. Todo lo que hace a tu persona está bien, pero espiritualmente estás mal. Y lo que estás viviendo tiene consecuencias sobre mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanas, la vida de mis sobrinas. Tiene que haber un cambio en vos. Bueno, les cuento. Ese cambio existió. Por la gracia de Dios, mi madre no solo renunció, sino que aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y de esa manera liberó de una carga muy pesada a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, sobrinas, hermanas. Y siempre recuerdo que Dios es fiel. Siempre Él acompaña. En el momento de mayor quebranto de mi madre, cuando murió mi hermanita, ella logró asimilar la muerte de su hija y permanecer en Cristo. Una hermana que al principio, cuando nosotros acercábamos el mensaje, se burlaba, nos cargaba con figuras mediáticas que había en ese momento, pero que Dios me regaló, y digo me regaló, y esto se lo quiero que se queden bien claro, porque Dios siempre está atento a lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Me regaló que 2 meses antes de partir a su presencia, ella trabajaba en una iglesia. Amén. Y la fidelidad de Dios es tan grande que mis 2 sobrinas, sus 2 hijas, están en el camino. Bueno, yo te pregunto, para que sigamos con este tema, si vos hurgás en tu familia, ¿no te encontrás que pueda haber alguien que de una manera u otra pudo haber influido? Alguien que te haya traicionado, algún padre o madre abandónica, alguien que se haya querido burlar de la fe que vos tenés, alguien que te haya querido apartar del camino. Simplemente te lo pregunto como para que lo pienses, como para que lo medites, porque al igual que Josías, que venía de una familia que no solo se burlaba de Dios,
sino que hacía todo lo contrario a Dios. Él tomó la determinación para cambiar y de hecho la gracia de Dios lo alcanzó y cambió. Así que yo te digo hoy, tenés la misma oportunidad en este momento para cambiar lo que en tu pasado puede estar dañándote. Búscalo. Búscalo, vencelo y doblegalo. Josías tenía, en el momento que asumió, un pueblo que adoraba, como dijimos antes, dioses falsos, pero aparte, un pueblo que vivía constantemente en pecado. Había sacrificios de niños en ese pueblo que Dios había bendecido. El pueblo que Dios escogió sacrificaba sus propios niños en un altar. El pueblo que Dios había escogido usaba los templos para orgías. ¿Cómo logró hacer Josías para vencer todo eso? Yo creo que lo más importante que sucedió en la vida de Josías era que había un corazón y un espíritu que clamaba a Dios muy, muy profundamente. Amén. En Josías se produjo algo que podríamos llamar una reforma en el corazón de Josías. Y esa reforma en el corazón de Josías, que lo llevó a dejar atrás lo vivido, esa reforma es la que llegó a su pueblo. Fíjense nuevamente, tenía 8 años cuando asumió. Y si leemos, tenía 16 años cuando mandó a destrozar todos los templos de dioses falsos. Mandó a destruir los altares que no servían a la voluntad de Dios. Y por otro lado, tuvo la valentía de enfrentar todo cuanto lo rodeaba, una sociedad. Y a veces a nosotros nos falta la valentía de enfrentar lo más cercano y decir, basta, hasta acá. Yo pertenezco acá. Y porque te amo te quiero traer acá. ¿Se entiende? La palabra de Dios nos sigue hablando acerca de la vida de Josías. Otra de las cosas que hizo Josías fue que mandó a volver a reconstruir el templo. El templo estaba dejado de lado. Recién dijimos que en el templo, donde tendría que habitar Dios y su palabra, había orgías. ¿Dónde podía estar Dios ahí? Y Él manda a reformar ese templo, a arreglarlo nuevamente. Y lo hace con dinero que le pide al pueblo. Y dice la palabra que Josías envió a Safán con el dinero, que era uno de sus súbditos, para que reconstruyan el templo. ¿Y saben qué pasó? Safán vuelve a Josías y les dice, reformando el templo, encontramos el libro de la ley. En Segunda de Reyes 22, del 11 al 13,
dice, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la vestidura. ¿Saben lo que significaba para un rey rasgarse la vestidura? Era arrancarse todo lo que tenía de valor encima puesto. Era quedar al desnudo, era renunciar a todo lo que lo revestía como rey. Y ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo, y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirte en conformidad con todo lo que fue escrito. Hay una cosa que es fundamental. En el Antiguo Testamento había un templo donde habitaba Dios. Pero para volver a poner en práctica, volver a levantar, volver a darle importancia a ese templo, faltaba algo: la presencia de Dios. ¿Y la presencia dónde estaba? En su palabra. Yo pregunto, hoy en día somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Está la palabra en nuestros corazones? ¿Estamos llegando a ese punto, a esa profundidad? En el momento que nosotros podamos sentir que la palabra de Dios toma fuerza en nuestro interior, es que vamos a poder reconstruir nuevamente el diseño original que Dios tenía previsto para cada uno de nosotros. El templo donde Él iba habitando y donde Él habita hoy en día. Amén. Así que te invito a que reconstruyamos nuestra vida a través de la palabra, que la vivamos, que la podamos sentir. Dice que Josías tenía una edad y una juventud que no era quizás visible la autoridad y el poder para cambiar todo eso. Pero yo te digo, así como Josías, cuando en tu corazón vos tenés la misma determinación que él tuvo, también tenés el mismo respaldo de Dios para lograrlo. Y tenés la misma determinación para lograrlo en tu vida y en tu entorno. Y que nada se dé por perdido. De tu pasado, ni de tu presente, ni de tu futuro. Vos tenés la oportunidad, por medio de la gracia de Cristo, a reescribir tu legado. Podés volverlo a escribir. Podés volver a tratar de ver y realizar con la ayuda de Dios una historia diferente, diferente a la que tenías hoy. Una historia llena del poder y la gloria de Dios. Amén. Otra cosa que hizo Josías, ¿saben cuál fue? El celebrar la Pascua. El hecho más poderoso que se registró en la historia del pueblo de Israel fue la liberación de Egipto. Fue esa Pascua que trajo una libertad completa al pueblo de Dios. Y ese éxodo lo llevó ¿a dónde?
a un desierto, pero en un desierto ¿qué encontraron? La palabra. Y teniendo en su corazón el recuerdo de la celebración de esa Pascua y teniendo en su corazón la palabra, ordenó que se restaure nuevamente la celebración. Ahora, qué cosa, ¿no? Dice en el libro que la celebración de la Pascua volvió a realizarse en los tiempos de Josías, porque no se realizaba en todo Israel desde el tiempo de los jueces. Pero había épocas de gran esplendor. Había estado David, había estado Salomón. ¿Y qué pasó que no se celebraba la Pascua? ¿Qué pasó que el pueblo se olvidó de lo que Dios hizo por él? De ese tremendo poder de Dios. Y nos podemos preguntar hoy, que no nos pase lo mismo que ese pueblo. Que no nos pase honrar a Dios o dejar de honrar a Dios porque estamos bien, porque nos va bien, porque económicamente estamos bien, porque por ahí nuestra familia está bárbara. Porque el otro riesgo también de no honrar a Dios puede ser porque nos estemos acostumbrados a convivir con el pecado. Y si nos acostumbramos a convivir con el pecado, nos vamos a olvidar de Dios. Y si nos acostumbramos a la abundancia, podemos dejar de lado a Dios para vivir de la abundancia. Lo importante, lo fundamental, es recordar a cada instante quién es Dios, cómo lo tenemos que honrar y como ese pueblo, saber desde dónde nos rescató y saber cómo está la palabra de Él dentro nuestra. Para que este templo esté completo, para que este templo sirva a Dios, y lo hablo por mí, tiene que estar lleno de la palabra y del Espíritu de Dios. Porque si no, no voy a poder transformar no solo mi vida, sino la de mi entorno. Por eso quiero que entendamos que servir a Dios es reconocerlo en todo momento, en todo tiempo, con el mismo gozo, con la misma alegría que lo hacemos siempre. Tal vez vuelvo a hacer hincapié, en tu historia familiar hay algo que tengas que dejar de lado. Abocate a eso, que Dios va a estar con vos, que Dios no hace acepción de personas. Si pudo bendecir mi vida, la de mis hijos, la de mi esposa, cuando tuve que enfrentar esa situación, de enfrentar a mi madre, y crean que se lo vuelvo a reiterar, no es fácil. Sobre todo estás enfrentando a quien te dio la vida, quien te dio amor, quien te cuidó. Pero tenés que sacarte la venda de los ojos y darte cuenta que no es la persona, sino es el espíritu que operaba en esa persona lo que tenés que enfrentar. Porque nosotros, a través de la palabra, somos más que vencedores. La palabra es lo que nos une a Dios. Quiero compartir con ustedes el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que dice, y que quede grabado profundamente en nuestro corazón.
La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es la palabra de Dios lo que es viva y eficaz, lo que tiene el poder de romper. A veces no nos damos cuenta, pero ese es un mundo espiritual que no vemos. Pero la palabra de Dios y la presencia de Dios todo lo ve y corta ataduras y ligaduras espirituales que por ahí teníamos con el pasado. Nunca, cuando mires atrás, mires a la persona. Mirá lo que operó a través de la persona. Y cuando hagas algo y tengas a alguien al lado, no lo mires, no lo juzgues a nivel humano, sino entendé que tenemos la palabra de Dios para discernir espiritualmente. Amén. ¿Saben qué? La palabra de Dios te puede sacar de un momento a otro y te puede pasar de muerte a vida. Todos nosotros hemos estado sepultados en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios pecados, en nuestros propios autoengaños, hasta que vino la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es su palabra. Y la verdad nos liberó. La verdad nos libertó de las cárceles que teníamos y de las cárceles que construíamos nosotros mismos para con nosotros. La palabra de Dios es un arma poderosísima. Y la palabra de Dios, como dice en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Amén. Y con la palabra de Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra mente, podemos pedir libremente que Dios nos va a dar la libertad. Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Y yo les digo hoy, la palabra de Cristo abunda en abundancia en cada uno de ustedes. Aférrense a la palabra de vida. Aférrense a esa palabra que los va a revestir del poder de Cristo para poder romper toda cadena, atadura y ligadura que hubo alguna vez en sus vidas y aún en su pasado. Volviendo a Josías, yo puedo decir lo siguiente. Josías, un niño. Le voy a pedir a la banda que suba un minuto, ¿puede ser? Josías era un niño. Dispuso su corazón servir a Dios y transformó no solo el entorno, sino toda una nación. Enfrentó todo aquello que no obedecía a la voluntad de Dios y aferrándose a Dios, derrotó todo espíritu inmundo que habitaba en el pueblo de Israel, en todo Judá. Ahora, ¿saben qué? La vida de Josías nos deja otra enseñanza. Josías pudo hacer todo eso, pero también es necesario que les diga algo. Fracasó, porque cuando él murió,
todo volvió a ser como antes. Sus hijos no sirvieron a Dios, erraron el camino, Israel volvió a pecar, y todo lo que hizo Josías como rey aparentemente quedó en la nada. Pero ¿saben qué? En nuestras vidas también hubo un rey que vino a transformarlo todo. Pero ese rey no perdió la batalla. Ese rey es Cristo. Amén. Y Cristo venció. Y Cristo está en nosotros. Y Cristo nos dice, ustedes no van a caer. Ustedes no van a ser derrotados, ni las generaciones que les sigan van a ser derrotadas. Porque yo he puesto en el espíritu de cada uno de ustedes palabra de vida y de vida en abundancia. Palabra que trae libertad, que trae sanidad. Palabra que revela las leyes de los cielos. En cada uno de ustedes yo voy a manifestar mi poder y el diablo no tendrá autoridad. Y su descendencia no levantará altares a dioses ajenos. Su descendencia me honrará a mí, porque yo los amo, porque di mi vida por cada uno de ustedes y por su descendencia. Porque no hay en mí error, no hay en mí ningún desánimo, en mí solo hay gracia, virtud, para que cada uno de ustedes pueda ser más que vencedor en esta hora. Y que sus hijos y los hijos de sus hijos puedan estar levantando la mano a los cielos y proclamando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que llegó a nuestras vidas para cambiar nuestro legado, reescribir nuestra historia y rescatando lo que tengamos que rescatar de nuestro pasado, así como Él nos rescató. Porque el Espíritu de Cristo es el que mora en nosotros. Con la autoridad y el Espíritu de Cristo es que tenemos que ir en búsqueda de aquellos que alguna vez estuvieron errados. No hay que tener temor. En Cristo hay victoria. Y eso es lo importante. Hemos aprendido en estos 4 pasos que hemos visto cómo el pecado no predomina sobre el pueblo de Dios. Amén. Que somos libres y vencedores. Que tenemos la autoridad para vencer. Pónganse de pie, yo quiero orar por nosotros en esta hora. Bendito Dios, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego que nos des a cada uno de nosotros el poder del Espíritu Santo y el entendimiento para enfrentar las circunstancias a las que nos vamos a enfrentar, para quitar el legado que hay en nuestras vidas de pecado. Venimos a redimir no solo nuestras vidas, sino la de nuestros seres amados que nos rodean. Venimos a redimir con tu palabra, tu poder, tu gracia y tu virtud la vida de cada uno de ellos. Porque tenemos la certeza, Dios,
que así como has obrado en nosotros, obrarás en cada uno de ellos. Tú no haces excepción de personas, Padre. Tu palabra es amor. Tú eres fiel y verdadero para con tu pueblo. Tu sangre derramada limpia de todo pecado, de toda maldad, tu creación. Tuyo es el poder, Señor, tuya es la gloria. Obra con autonomía sobre nuestras vidas. Permítenos quebrar las ataduras del pasado, las ataduras del presente, para ser libres y para traer a libertad a aquellos que conocemos, que sabemos, que siguen cautivos y que no nos atrevemos con tu poder ir a rescatarlo, entendiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra espíritus inmundos. Señor, trae no solo a nuestras vidas, sino a la vida de nuestros seres amados, la vida eterna por la cual tú derramaste tu sangre. Señor, hoy hemos compartido tu palabra. Hoy hemos compartido la historia de alguien que desde los 8 años recibió la carga tremenda de interceder, de luchar y de libertar un pueblo espiritualmente. Padre, acá somos hombres y mujeres de tu reino. Que en nuestros corazones pese el querer ser útil para redimir del pecado no solo a nuestras vidas, sino a los de los que nos rodean. Haznos instrumentos útiles en tu mano, Señor. No dejes que en ningún momento podamos olvidar todos tus favores, que podamos olvidar tu gracia recibida. Señor, haznos herramientas útiles, que podamos ser, Señor, elementos que conformen una escalera que permita ascender hacia tu trono de gracia a todos los que han pasado y pasan a través de nuestras vidas. No nos podemos conformar, oh Dios, nada más con que tu gracia ha llegado a nosotros. Hay padres, hay hermanos, hay hijos, hay amigos a los cuales podemos llevar tu palabra. Y así como Josías, aún a la tierna edad de 8 años, dispuso su corazón, te ruego que podamos disponer nuestro corazón hoy para servirte, para agradecerte, porque en el servicio que damos a otros está el agradecimiento a ti. Gracias, Padre, y yo bendigo tu pueblo, mi pueblo, tu iglesia, mi iglesia, y derramo sobre ellas de la unción del Espíritu Santo, del poder y de la autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, para que se rompan todas cadenas y ligaduras de impiedad en la vida de cada uno de nosotros, para que tu poder descienda y la manifestación de tu autoridad se dé en este lugar y en nuestras familias. Señor, creemos que a través de esta serie hemos descubierto
las artimañas del pecado y hoy sabemos cómo vencerlas, tomados y aferrados a tu persona. Por eso te doy gracias, Señor, porque sabemos que arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, apoyándonos en cada uno de nuestros hermanos, vamos a redimir no solo nuestras vidas, sino la de todos aquellos que están en torno nuestro, para que alcancen la gloria y la misericordia de tu persona. Amén.